Bueno, muy buenas noches a todos. ¿Cómo andan? Gracias por bancarnos en otra noche de charla y especiales de Dogma Argentina. Bueno, muy buenas noches a Hoy todos. tenemos ¿Cómo andan? Gracias. la virtud, el lujo que nos podemos dar de tener a cuatro grandes de la investigación que tiene que ver con la ufología. La verdad que nos dimos un gusto muy grande en juntar a cuatro grosos de lo que tiene que ver con la ufología y con la investigación paranormal en general. Hoy simplemente soy un mensajero, hoy entro nada más que a mostrar la nueva remera de Dogma, acá la tienen, y a presentar a estas cuatro genios que nos van a acompañar esta noche y a charlar de todo lo que tiene que ver con la ufología y espero que mucho más. Yo simplemente me voy a quedar atrás manejando las cámaras, los audios y jugando un poquito con la parte gráfica. Así que vamos a darle 2-3 minutos para que puedan compartir en sus perfiles, para que puedan compartirlo en sus redes sociales y ya le vamos a estar dando entrada a estos invitados geniales que tenemos. Tenemos, bueno, como guía va a estar Martín, que es de nuestro grupo, como investigador de ufológico de Dogma va a estar Jorge Fernández Gentile, que ya todos lo conocen también. Nos acompaña esta noche Richard Carlem, que es un genio de la ufología uruguaya, y nos acompaña también un invitado muy especial que queríamos agregarlo desde hace mucho tiempo y hoy nos dio el lujo de acompañarles, que es Antonio Las Heras, un referente de la Argentina, que la verdad que es un lujo tenerlo también. No quiero despreciar a nadie ni decir que uno es mejor que el otro, son todos genios, disfrútenlo, porque la verdad que lo que van a vivir esta noche es un lujo para Dogma y es un lujo para aquellos que nos están escuchando poder compartir esta noche con cuatro monstruos de la investigación. Así que bueno, los voy a dejar con ellos. Les voy a dar un minutito más para que compartan con sus redes sociales. Buenas noches, estoy leyendo, por eso es que buenas. Hola Rosana, hola Mónica, hola Adriano, hola a todos los que nos están escuchando. Gracias por estar ahí, gracias por bancarnos, gracias por quedarse hasta esta hora, aprovechando, espero, la cuarentena, estando en casa. Así que bueno, un minutito más, los dejo para que compartan en sus redes, para que se vayan sumando, para que vayan agregándose a esta charla que va a estar buenísima. Y yo la verdad que les libero el audio, la imagen y los dejo con estos cuatro genios para que puedan disfrutar de una noche increíble. Abriendo audios y agregándolos a todos. Muy buenas noches a todos. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todos. Me dice, pero a esta hora estoy con batería baja. Bueno, ponerlo a cargar el celular porque la verdad que esta noche es para sacar el jugo al celular. Bueno, ¿cómo andan todos? ¿Cómo la están pasando? ¿Cómo arrancamos esta noche ufológica? Abrimos el living ufológico de Jorge Fernández Gentile. Y bueno, abrimos un poco apabullados porque nos dijeron genios, monstruos, en fin, estoy tratando de entender qué vengo a hacer, así que empezamos un poco apabullados, pero lindo, bien, contento de estar acá. Le agradezco a Jorge la invitación, muy gentil. No, por favor, es una devolución simplemente. Con Antonio no hace tanto que nos conocemos, pero hemos interactuado mucho entre lo que yo hago en el diario y él me ha aportado un montón de notas y siempre estamos charlando y hablando. Incluso te decía el otro día, Antonio, de buscar de terminar con esa grieta de discusiones, si yo estoy de este lado, del otro, de los bandos, de las investigaciones. Tenemos que pensar todos para el mismo lado. El mundo ovni, como el mundo paranormal, como el mundo del misterio, es algo que es amplio, que es para investigar, para trabajar, para analizar, para confrontar, porque hay que confrontar para llegar a una solución, a una respuesta. Pero lo más importante de todo, me parece, es ir viendo las cosas desde el punto de vista lógico y de no engañarnos a nosotros mismos. Yo considero que si algo tiene Dogma es que no te va a mentir y no te va a decir que vio un fantasma que no hay o un ovni que no existe.
Vamos a analizar si vemos algo que nos parece que puede ser. Vamos a estudiar si hay una marca o hay una cantidad de filmaciones que indican que las cosas son posibles. Vamos a trabajar sobre lo mayor, digamos, la mayor exactitud y de buscar siempre la verdad, porque en definitiva, ¿de qué me sirve a mí inventar que vi un fantasma o que vi un ovni la semana pasada? Acá Richard vio un ovni, me mandó la prueba y me volví loco viendo los videos de Richard porque son impresionantes. Montevideo era, ¿no, Richard? En Montevideo fue, sí. Bueno, gracias por la invitación, Jorge, Martín y Ariel, que son los que están ahí en Dogma, siempre al firme, muchas gracias. Y es un gusto y un placer, como ya lo dije fuera de cámaras y ahora, compartir con Antonio, gran investigador, gran referente argentino que está junto a nosotros hoy. Así que la verdad es un placer, un gusto grande. Eso es mutuo. Es mutuo, es una satisfacción mutua. A mí me gustaría que la audiencia pudiera haber estado 10 minutos antes de que arrancara todo esto para poder escuchar o participar de la previa que se armó, pues la verdad que estuvo más que interesante. Así que, bueno, en principio, buenas noches a todos. Gracias por estar participando, gracias por estar viendo este vivo, esta segunda edición de OVNIS, este living ufológico que le pusimos el nombre. La verdad que fue un éxito la primer campaña que tuvimos con todo lo que fue OVNI, con Jorge y con Richard. Por eso la verdad que invitarlo a Antonio ya era ponerle una frutilla a la torta y también, bueno, poder tener un poco más de apertura en algunos campos que se estuvieron tratando, se estuvieron tocando en la última reunión, en el último vivo que hicimos de OVNI. Y la verdad que la gente nos pidió que hiciéramos la segunda parte, por eso es que la idea era comenzar por lo menos con una idea, con un tema. Yo, Ari, lo que te voy a pedir, que estás atrás de las cámaras, nosotros no sé si vemos en el chat los comentarios de la gente, sí, ahí está, yo porque tengo que salir si no de la cámara, pero estaría bueno si vas viendo, filtrando algunas preguntas, también como para poder ir viéndolas en el caso de que se nos estén escapando, te lo voy a agradecer. Pero bueno, mientras tanto seguimos sumando gente, veo que se están incorporando un montón de personas a este vivo y la verdad que nada, agradecerles, se perdieron la previa, una previa muy sencilla, pero la verdad que para mi gusto muy emotiva, de lo simple que son los tres grosos que están acá, en lo que tiene que ver con la ufología. Así que yo un agradecido, soy un aprendiz, estoy con las antenas paradas, creo que aprender más de lo que puedo llegar a aportar, pero para mí también es un lujazo. No sé, Ari, si ves, comentanos cómo viene el tiempo como para hacer la partida, si nosotros ya teníamos un tema como para poder empezar a debatir y a empezar a proponer un poco de ideas y a darnos esto, pero había quedado algunos temas de la reunión pasada. Dame cómo venimos con la gente del vivo. Bueno, ahí estoy llevando a la gente para que pongan sus preguntas, para que hablen de todo lo que tiene que ver con ufología. Yo me voy a quedar, como les decía, un poco atrás, capaz que desaparezco de imagen, pero sigo estando acá acompañándolos, más que nada para darle notoriedad a ustedes. Y no, la verdad que lo que habíamos estado hablando, como bien dieron una primera parte ustedes, del tema de la percepción que podíamos llegar a tener digamos, a través de todas las culturas y todo lo que se fue descubriendo de los seres mitológicos o dentro del ufológico, de lo que tiene que ver con los seres antiguos o en la antigüedad, y con los seres también de otros planos, si esto no tenía nada que ver con tal vez la percepción que hayan tenido esas civilizaciones con respecto a los seres espirituales o a los seres de luz, o mismo hablábamos de los elementales, o de cómo tal vez se funden esas ideas se pueden llegar a fundir, ¿no? Como teoría en un solo lugar. Ya que hubo un silencio. Antonio, yo quiero escucharlo, Antonio, por este tema, pues yo tengo mis discusiones. Iba a decir, ya que hubo un silencio, me voy a tomar el espacio. Pero voy a ir incluso más atrás. Hay algunas cosas que nosotros damos por sentadas, porque así nos las han enseñado, así se repiten,
porque la ciencia académica las ha repetido, quizás porque no se encontraron otras posibles respuestas, pero yo me hago estas preguntas. Por ejemplo, el origen de la vida en la Tierra. Cuando nosotros vamos a la explicación académica es, hace muchísimos millones de años, la atmósfera del planeta Tierra era muy densa, como es hoy la del planeta Venus, ya había agua, se produjo una reacción eléctrica en la atmósfera, un rayo impactó sobre un mar, sobre un océano, generó una molécula tal que comenzó la vida en el planeta Tierra. Y de esa vida molecular, con el paso de los millones de años, surgieron los animales del mar, los vegetales, luego a la superficie, a los continentes de aquella época, y un buen día aparecemos nosotros los humanos. Miren, permítanme que les diga, a mí me suena a un cuento, me suena a un cuentito. Pero lo digo para que reflexionemos. Esto es muy complicado. Es muy complicado que de esa molécula, y además tenemos que partir del supuesto que realmente el rayo que se produjo en la atmósfera impactó en el agua, generó una molécula, y de todo eso terminamos saliendo nosotros que ahora a través de estos aparatos extraños estamos haciendo esta comunicación. Es como mínimo que nos permitan plantearnos la reflexión. Jorge hablaba al principio de el pensamiento, la reflexión, el razonamiento. Bueno, yo voy a apelar a eso, al pensamiento racional. Digo, permítanme pensar, ¿no habrá pasado alguna otra cosa? No es muy llamativo. Voy a otro dato basado en lo que la ciencia hasta hoy nos puede proporcionar. Durante millones de años aparecieron los grandes simios. Repentinamente algo ocurrió y aparecieron los homínidos. Es decir, repentinamente aparece una nueva especie que no es un primate ni es un ser humano, es un homínido. Esos homínidos tienen algunas características humanas. Luego, durante millones de años eso se mantiene. Un buen día aparecemos los Homo, entre ellos el Homo sapiens, el Homo habilis, etc. Y en un plano de los últimos, voy a ser muy generoso, de los últimos 20.000 años, de la caverna venimos a esto y hacemos el desastre que hemos hecho. Tenemos, en este momento estamos hablando acá, tenemos 3 espacionaves automáticas yendo rumbo a Marte. ¿Sí? ¿No es medio raro todo esto? ¿No es medio raro que así, porque sí, aparecieron los homínidos, aparecimos nosotros? ¿No habría que escuchar un poco lo que decía von Däniken, Erich von Däniken, no lo que dice todavía, cuando plantea aquí, alguien hizo algunas manipulaciones genéticas y de los simios aparecieron los homínidos y los homínidos los seres humanos? Bueno, ahora un poco me callo para que podamos seguir. Estuvo perfecta la introducción, la verdad que muy buena y nos abre un poco el panorama para poder pensar estas cosas que veníamos hablando, de lo que veníamos hablando antes de que comenzara el vivo, ¿no? Y tenía que ver con esto, ¿no? El salto evolutivo en tan corto tiempo realmente creo que tiene que ver con un poco la temática que vamos a plantear hoy, que era empezar a hablar de los ovnis en la antigüedad, ¿no? Y si, claro. Si fueron personas que inspiraron, personas que trajeron mensajes, personas que se mutaron, personas que son híbridos, personas que empezaron a convivir con nosotros, personas que fueron iluminadas o que simplemente eran facilitadores de información
para que la civilización pudiera crecer de una forma mucho más rápida. Ahí vi una pregunta que nos estaba haciendo uno de la teleaudiencia que preguntaba qué consideramos sobre las binamas. La verdad que, bueno, creo que tiene que ver con el tema que nos planteamos hablar, que eran de los ovnis en la antigüedad, así que yo lo planteo como la primera pregunta que apareció, pero creo que venía a relación con el tema original que pensamos plantear, ¿no? Arrancar con ovnis en la antigüedad. Y surgió la pregunta de Binamas. Lo tiro para ver si alguno agarra el guante. A ver, yo, yo si quiero... quieren, sí, por favor, Richard. No, simplemente respecto a lo que decía Antonio, ¿no? Estas teorías científicas o que de acuerdo estos parámetros que a través de la ciencia está tratando de entender y comprender y tratar de buscar algo que es insalvable, que son los grandes agujeros en la evolución humana, que recién los nombraba él, ¿no? O sea, el propio Antonio hacía alusión a eso, ¿no? Que no se pueden parchar con nada, ¿no? Entonces, lo que podemos ver ahí es que tenemos que tratar de surcir algo que se acerque un poco a esto, y no podemos mirar esta evolución humana si no entendemos de que ha sido mestizaje, bridaje a lo largo de muchas oportunidades en torno a la humanidad toda, ¿no? Porque hay una cantidad de muestras arqueológicas, históricas, antropológicas, donde se manifiestan eventos o manifestaciones en pictografías, en la propia piedra, de esos ancestros en las cavernas, que ya pintaban determinadas cosas que se asocian hoy, mirándolo, con estos tipos de objetos voladores no identificados que hoy podemos captar a través de una cámara. En aquel entonces, esas pictografías, y también hasta una huella, creo que yo no recuerdo en qué país era, capaz que alguien de ustedes tiene mejor memoria que yo, una huella como si fuera la pisada de un astronauta en una piedra, se ve que en una roca que era incandescente, estaba incandescente y quedó plasmada esa pisada. Inclusive en la pisada aparece uno de estos unicelulares que está pisando como una bota, aplastándolo, ¿no? Lo que no recuerdo en dónde era eso, siempre estuve buscando porque vi la foto en alguna oportunidad y me había impactado muchísimo, ¿no? Eso, porque eso es una prueba de que tiene miles de años, o cientos de miles de años, de que hubo un astronauta, hubo un viajero del espacio y del tiempo, o hubo un viajero que pisó, que llegó a nuestro planeta de repente en un proceso de la evolución en el cual se encontraba muy inmaduro, ¿no? Con el aspecto de vida, me refiero, ¿no? A la evolución en sí mismo. Entonces está bueno esa reflexión que hiciste, como para marcar los grandes agujeros que tenemos nosotros en la historia humana en este planeta, ¿no? Pero fíjate lo siguiente, alguien nos hizo recién la pregunta sobre las bimanas. Esto es interesantísimo, porque las bimanas son un aparato volador tripulado que aparece mencionadas en dos libros sagrados de la India, que son el Ramayana y el Mahabharata. Claramente esas máquinas avanzan en la atmósfera, se mueven en la atmósfera, llevan tripulación, y estamos hablando de libros que tienen más de 3.000 años de antigüedad. Pero además de esa descripción, de las bimanas nos hablan de un rayo destructor con el cual desde el aire la máquina, la bimana, podía destruir algo en la Tierra, ejércitos enteros de aquella época. Bien, ahora, lo que se describe como el rayo destructor, solamente pudimos comprenderlo avanzado el siglo pasado, el siglo XX, porque resulta que el Ramayana y el Mahabharata lo que describen es un haz de luz coherente que no se expande, algo que no está en la naturaleza, que es el rayo láser.
Por eso, recién cuando nosotros en esta humanidad inventamos, desarrollamos el rayo láser, se pudo entender que esos dos libros sagrados del hinduismo lo que estaban diciendo es que las vimanas tenían como elemento de ataque y defensa rayos láser. Explíquenme esto. Estos son hechos concretos porque esos libros se han venido copiando desde hace miles de años. Sí, sí, perdón, voy a introducir un tema un poquito más, quizás, para completar la idea. Sí. Si nos vamos para atrás, coincido con Antonio en cuanto a que hay, o con Richard, que hay un bache. Hay un bache entre el mono aquel homínido que no tenía raciocinio, que no pensaba y que de un buen día para el otro aparece un Homo sapiens o otros tipos de la evolución que lo hacen inteligente y con creatividad para empezar a poder formar una sociedad, que es al que llegamos hoy. Pero me centro, por ejemplo, de las civilizaciones más antiguas. Vamos a los sumerios. Los sumerios hablan continuamente de figuras de gigantes, de hombres de más de 3 metros, de hombres que ellos los llamaban dioses, indefectiblemente, ante la sorpresa de algo que vos no conocés y que bien puede parecerte en la formación idearia de esa gente, de esos sumerios que eran muy inteligentes y que habían desarrollado ya un montón de ciencias y de inventivas, pero se encontraron con algo o con alguien que ellos no podían explicar porque no eran iguales a ellos, eran superiores a ellos. Al ser superiores, ya los llamaban reyes o dioses. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la lógica. Es lo mismo que pensar lo del rayo láser. El rayo láser no lo descubrimos hasta que no vimos lo que nos decía el Vimana. El Vimana nos decía lo mismo. Es lo mismo, o sea, el Vimana hacía tenía un poder de fuego. ¿Por qué? Porque se asemejaba, yo el otro día lo parangoné con otra cosa, pero se puede usar tranquilamente, con un avión Mirage lanzando un ataque. A ver, estamos hablando de cosas, por supuesto, más avanzadas que lo que tenemos en la guerra, digamos, convencional actual, pero un avión que ataque con rayos láser no sería imposible pensarlo hoy. Sería perfectamente factible. A ver, con lo cual la antigüedad y el hoy se juntan en algún punto. Yo, las dudas que a mí me quedan, y soy honesto, ahí discutimos a veces con Martín y me gustaría que les ponga después su idea, es que para mí lo que ellos llamaban dioses eran básicamente extraterrestres. ¿Y por qué hablo de eso? Porque ellos hablan de dioses y ponen al sol, a la luna, qué casualidad, egipcios y mayas conforman y con aztecas hablan todos del sol y la luna, como los dioses. ¿Y por qué? Porque de ahí venían, o del cielo venían, los tipos que venían digamos, a conquistar un mundo que en ese momento, para mí, no estaba preparado para entender que era una nave extraterrestre. Hoy sí. ¿Por qué? Porque ya nosotros estamos siendo extraterrestres con esas 3 ondas que están viajando a Marte, porque ya lo hemos sido desde la llegada del hombre a la Luna. Esa es mi visión, mi explicación. No quiero con esto decir soy el dueño de la verdad. No, digo, los ángeles puede ser que hayan existido, pero también había hombres que volaban al mejor estilo de los Red Bull que se lanzan de un avión en una previa de un gran premio de Fórmula 1. ¿Sí? Entonces, le ponen un motorcito a propulsión y con un ala vuelan como si fueran hombres voladores, que no lo son en realidad. Martín, te doy el pase porque sé que algo vas a pensar diferente. Gracias, ahí lo veo tentado a Richard y a Antonio también, la verdad que me gustaría, pero bueno, creo que tiene que ver con la idea de que en la antigüedad obviamente los llamaban dioses. Mi reflexión tiene que ver con que como venían del cielo, todas las representaciones que tenemos hablan de que venían del cielo, los dioses. Una cosa tiene que ver con cómo representaban las naves, que muchas veces decían tiran rayos los dioses, y eso creo que manifestaban y hacían una
una graficación de una nave, y otra era cuando se presentaba una persona, ya sea de forma física o de forma espiritual, ante una sociedad, ante una civilización, y también lo representaban como dioses que tenían poderes. Yo ahí es donde mezclo quizá un poco todo lo que tiene que ver con lo esotérico y la ufología, porque yo entiendo que muchos de estas estos seres que son un poco más avanzados que nosotros, se puede presentar tanto físicamente como espiritualmente en una representación. Entonces, creo que viene un poco ahí la dinámica de esa discusión, y agrego un tema que vi que pusieron los comentarios también, haciendo referencia a este salto en la evolución, el salto evolutivo, que decían que tenía que hablar un poco con lo que dije antes de la manipulación genética, ¿no? Yo ahí le paso la posta a ver a Antonio primero y después a Richard, como para darle algún circuito y a ver cuál es la opinión de cada uno de ustedes en este tema. Miren, primer dato que llama la atención es que en todas las culturas de todos los tiempos, cuando se habla de la divinidad, sea lo que sea la divinidad, el Dios, la divinidad, siempre la mirada está puesta en el cielo, a punto tal, y esto sería un tema bien de investigación de la psicología de Carl Gustav Jung, la psicología de los arquetipos, que cuando uno dice en cualquier idioma, en cualquier cultura, uno dice, ay Dios ayúdame, nadie dice, ay Dios ayúdame y mira el piso. Te sale de adentro decir, ay mi Dios, y la mirada hacia el cielo. ¿De dónde viene esta historia de que Dios está en el cielo? Si es una idea filosófica o teológica, Dios está en todos lados y en ninguno, porque es parte y es el todo. Sin embargo, nosotros tenemos ya de manera arquetípica el concepto, todos los libros sagrados, todos los mitos, todas las leyendas, los dioses vienen del cielo. Obviamente es que si me preguntan mi punto de vista, yo coincido con lo que ustedes dijeron. En otros tiempos, donde el ser humano no tenía en esta humanidad, subrayo esto, en esta humanidad, porque estoy convencido que no somos la primera humanidad en la Tierra. En esta humanidad, en otros tiempos, donde estábamos saliendo de la caverna, estoy convencido que visitantes extraterrestres, alienígenas, alguien preguntaba recién de los que nos está siguiendo, pero no serán viajeros en el tiempo, no serán de universos paralelos, de donde ustedes quieran, pero no eran terrestres, llegaron acá y fueron tomados como dioses porque vinieron a enseñarnos, a educarnos, a darnos elementos para crear, para progresar. De la misma manera que en los pueblos precolombinos, en los pueblos originarios, tenemos que un ser alado es el que le enseña a los aztecas el conocimiento del maíz y de cómo se cultiva y de cómo un pueblo puede dejar de pasar hambre gracias al cultivo correcto, adecuado en el momento oportuno, la siembra en el momento oportuno, la cosecha en el momento oportuno en este caso, del maíz. Yo estoy convencido, está lleno de elementos. Fíjense ustedes, en el Antiguo Testamento, que conforma parte de la Biblia, en el Antiguo Testamento dice claramente que los hijos del cielo, viendo que las hijas de los hombres eran atractivas, se unieron a ellas. Y de ahí salieron, pónganle la traducción que quieran, los semidioses, los gigantes. Ahora, se habló recién del tema de los gigantes, pero ahí tenemos otra pregunta para hacernos. Hubo un momento en el planeta Tierra donde todo era gigantesco.
los dinosaurios, los plesiosaurios, los helechos, esos helechitos que tenemos en casa en una maceta, eran árboles enteros. Están las pruebas porque han quedado los helechos petrificados. Un buen día todo eso que era gigante se achicó. Para la ciencia académica, para la ciencia oficial, es porque chocó un meteorito allí en la zona del Mar Caribe. Bueno, muchachos, de vuelta, habría que explicar muy bien la incidencia de la caída de meteoritos en el cambio de la gravedad de la Tierra, para lo cual la gravedad habría aumentado y entonces todo lo que era gigante se achicó. Pero si en esa época de los dinosaurios, de los helechos arborescentes, etcétera, también había humanos, como yo lo sospecho, entonces es lógico que eran tan gigantes como todo en aquellos tiempos. Coincido. Sí, no solo que sospecha, sino que ¿no? De que era... Dale, Richard. Lo digo un poco irónicamente, lo de sospecha. Exacto, No, exacto. sí, totalmente que es así. Fíjense en que a lo largo de la historia, la humanidad, en las diferentes humanidades o de las diferentes civilizaciones de la humanidad nuestra, los egipcios, por ejemplo, que también el dios Ra, Osiris y todas las deidades y todas las divinidades de alguna manera eran representadas, ¿no?, como seres alados, como seres que venían con un arquetipo físico muy diferente, ¿no?, mezclado entre animal y humanoide. Y también vemos, por ejemplo, como en el mundo maya la famosa Quetzalcóatl, la serpiente emplumada que desciende y que luego se retira para prometer que va a volver en un nuevo tiempo, ¿no?, en el nuevo tiempo, el regreso de los dioses, porque los dioses en algún momento nos abandonaron, o abandonó a esa humanidad incipiente, y que con respecto a lo que se hablaba recién, muchas veces de que hoy podemos interpretar, porque hoy a través de la tecnología y tenemos un lenguaje para identificar lo que antes los antiguos nuestros no podían identificar. O sea, con su lenguaje, con su tecnología que tenían antiguamente, no podían identificar una nave y decir que era una nave interestelar, una nave que largaba rayos láseres, ¿no? Entonces pienso que los antiguos, nuestros antepasados, creo que en algún momento ellos representaban el sonido del trueno, el fuego en el cielo resplandeciente, como habla en el caso del relato de Ezequiel, por ejemplo, en la Biblia, en otros relatos, que hay varios relatos, en el cual manifiestan justamente expresiones que en su momento utilizaban para tratar de hacerse entender de un fenómeno que era totalmente anómalo, que no era algo normal lo que estaban viviendo. Entonces, como era algo anómalo y era anormal para sus vidas cotidianas, y eso provenía de arriba, del cielo, indudablemente fueron identificados como dioses, semidioses, ángeles o entidades, deidades, ¿no? Y de allí se fueron formando parte después de una creencia, de una adoración por estos seres que manejaban una tecnología que escapaba a su comprensión, como podemos ver que según dicen que en el antiguo Egipto, por ejemplo, los faraones mandaban a construir determinados sepulcros y con determinadas formas de rituales y de todo para que eso de alguna manera trascendiera en el tiempo y volvieran a la vida los mismos faraones que eran enterrados con determinadas momificaciones y demás. Ellos hacían algo de acuerdo a lo que ellos veían de repente, que era una cámara criogenia de conservación, en el cual podían ser viajeros del espacio, del hiperespacio, y viajar distancias enormes, y viajaban en cámaras de invernadero para poder traspasar esas distancias enormes, ¿no? Y cuando llegaban acá, nosotros, los seres humanos de aquel entonces, me imagino, me hago toda esa película, de repente puede haber parte de la realidad, pero indudablemente que en todo esto filosofamos mucho, tratamos de juntar ciertas piezas que a veces nos cuesta entenderlas,
pero hay algo que es importantísimo, que estamos viviendo en un tiempo en el cual se están revelando cosas muy fuertes, de gran peso histórico y de gran vinculación con respecto a lo que hablábamos de entidades biológicas de origen extraterrestres que convivían con nuestros antepasados. Por ejemplo, las momias de Nazca o los seres tridáctilos de Nazca, que están en proceso de investigación por grupos científicos, que se ha intentado defenestrar, que se ha intentado de decir que son huesos manipulados, que son estructuras mezcladas y demás. Sin embargo, hay estudios de diferentes áreas científicas, hay biólogos, hay estudios de ADN sobre muestras de estos individuos que se encontraron ahí en la zona de Nazca, y que coincide con aquellos seres que de alguna manera creaban esas grandes diseños en lo que se llamaban los seres tridáctilos que aparecían en Nazca, que se descubrió inclusive ahora una nueva figura en Nazca que coincide con este tipo de seres. Entonces, si científicamente hoy se puede llegar a comprobar, porque hay otro equipo de científicos que está haciendo todo el relevamiento de pruebas que ya hicieron este otro grupo de científicos, si pueden llegar a corroborar eso, estamos hablando de que estos seres tienen, por lo menos caminaban, y estaban vivos hace 1200, 1500 años atrás. Es decir, estamos hablando dentro de lo que eran las culturas de los Nazca, no de las culturas, ¿cómo era que se llamaban estos? Eran, no sé si estoy bien o estoy mal el nombre, la cultura Paraca, creo que es, ¿no? Paraca, eran los Paracas. Los Paracas, ¿no? Los Paracas. Claro, perdón, Richard, un detalle sobre el tema Paracas, porque es muy importante entender lo que vos estás diciendo. Se hicieron estudios científicos razonables, porque ¿cuál fue la primera explicación que dieron los primeros que encontraron? Ah, sí, los indios achataban digamos, la parte de la cavidad cerebral, claro, para que el cráneo se alargue. A ver, sabemos que hay indios que alargan su cráneo trabajando en ese tipo de cosas, pero no se había dado en toda la región inca, digamos, en el antes y en el después, para encontrar ese tipo digamos, de forma deformada o no, capaz que no es deformada, porque aquellos que vimos imágenes de seres extraterrestres filmados, grabados, fotografiados, que tienen una cabeza más grande que la nuestra, no tiene que ver con que ellos sean deformes y nosotros somos, qué bien lineaditos que salimos. No, probablemente tienen un cerebro más trabajado, más desarrollado y necesitaron más espacio en esa cabeza. Entonces tienen una cabeza más grande. No tenemos que pensar siempre desde la lógica terrenal. Creo que también pasa por ahí la cosa. El hombre... ¿Y qué opinas tú, Jorge, y qué opina Antonio con respecto a estos seres tridáctilos de ahí de la zona de Nazca, con respecto? ¿Cuál es su opinión? Para mí, en mi opinión, han sido conquistadores de lo que fue digamos, la civilización que vino luego, que tenían un montón de conocimientos, además. No sé, Antonio ha recorrido la zona, yo no he tenido el placer. Sí, pero lo que más me interesa destacar es que efectivamente la cantidad de esqueletos que aparecen con ese cráneo alargado en toda la zona cordillerana son muchos, son numerosos. Fíjense que aquí mismo en la Argentina, estoy pensando en la localidad de Humahuaca, plena quebrada de Humahuaca. En la localidad de Humahuaca hay un pequeño museo municipal que tiene piezas que la gente ha ido exhumando, encontrando, porque están construyendo una casa, excavan un poco y aparecen esqueletos, aparecen cerámicas, y aparecen y están ahí exhibidos
una serie de cráneos que son todos cráneos alargados que, como decía Jorge recién, uno se resiste bastante a pensar que sean deformidades producidas porque cuando esa persona era un bebé, el cráneo le fue vendado de tal forma que se extendiera. Da verdaderamente, yo que he tenido la oportunidad de tener ese cráneo en la mano, sacarle la foto, observarlo con mi lupa, realmente da la impresión de que naturalmente es así ese cráneo. Entonces uno se pregunta, ¿frente a qué estamos? Si no es a lo que hablábamos recién. Porque justamente si vamos a pensar con los pies en la tierra racionalmente, si estamos hablando de entidades de otros mundos que vinieron a este planeta, en este caso, como venimos hablando, con la finalidad de transmitirnos una información, etcétera. Aquí hay que hacer lo que a mí me dijo Edgar Mitchell, sexto hombre en pisar la luna, comandante del Apolo 14, cuando hablábamos de este tema. Él me decía, mire, por más desarrollados que sean, vengan de otros planetas, vengan de universos paralelos, por más desarrollados que sean, no son dioses encarnados, son civilizaciones. Por lo tanto, también han de ser mortales, por lo tanto, también alguna vez un vehículo extraterrestre sufre un siniestro y se estrella. Por lo tanto, también es razonable que estemos encontrando y que la ciencia académica no sepa cómo clasificarlos al no tener en cuenta esto, que estemos encontrando esqueletos que sean esqueletos alienígenas. Esto no nos tendría que llamar la atención para nada. Sí. De una colonia, por ejemplo. De una colonia, por ejemplo. Claro, pero por supuesto. Si alguno tiene información, hay un comentario que nos están pasando, sí, que creo que recién Ari lo había puesto. Hace poco, cerca de Nazca, se encontró una tumba con 7 cuerpos que no son humanos, de los cuales 4 o 5 se sabe que fueron organismos que nada tenían que ver con lo conocido. Uno tenía huevos en el vientre y una placa en el pecho. Están esperando pruebas, contrapruebas, hasta ADN, hoy analizando que no son humanos. Exacto. La verdad que son... Exactamente, son esos seres... Es lo que decía Richard. Sí. Ahora yo digo, pudo haber sido, mi pregunta es, ¿puede haber sido una colonia de extraterrestres ubicados en la Tierra a modo de conquista o no? O de reconocer el lugar. Pensemos esto, si nosotros llegásemos a Marte dentro de 30 años y logramos poner una base, ¿qué haríamos? Pondríamos gente a vivir ahí y a tratar de adaptarla a esa vida. Es, creo, una posibilidad, y coincido con Antonio, de que esta civilización, que no es la primera, esta es la última de las civilizaciones que vivieron en esta tierra, que más vieja de lo que parece. ¿Sí? Yo te diría varias cosas. Lo primero que te diría es esta idea de colonizar otros planetas, otros cuerpos celestes. Nosotros, la NASA la ha publicado, la NASA mismo ha dicho que reinicia el año que viene la carrera espacial con seres humanos y que va a poner una base en la Luna. Los chinos mismos han hablado de que ellos esperan, no dentro de 3.000 años, en próximas décadas poder hacer una base en Marte. Es decir, el término que vos usabas, colonizar. Ahora, ¿por qué nos tendría que llamar la atención que alienígenas que vengan de donde vinieran con la intención de investigar el planeta Tierra o de transmitirnos información? Pero, ¿por qué nos llamaría la atención que hayan hecho una o más colonias en distintas partes de la Tierra? Sería lo más razonable, porque tenés que tener una base de logística, una base operativa, desde la cual desarrollás toda la tarea que tenés pensado hacer, un lugar de recolección de datos. Por lo tanto,
si extraterrestres llegan al planeta Tierra, es absolutamente razonable que tengan bases, quizás hasta bases submarinas, pero que tengan bases es razonable. Totalmente. Sí, mi pregunta totalmente... Mi pregunta Cuento es, algo, denme un segundo, pará, Martín. Les cuento algo. No sé si están viendo el chat, pero la verdad que es impresionante. Pero la gente que nos está viendo, decirle que la verdad yo me estoy dando el gusto de escuchar tanta información, me encanta. Pero ellos también, y la verdad que los siguen en el chat, siguen la conversación con ustedes. Es impresionante cómo van agregando información y van acotando todo lo que ustedes van hablando. Así que está buenísimo para que después, cuando tengan tiempo, revisen un poquito o me piden, les voy pasando un poco las preguntas y los comentarios que van haciendo, pues está muy bueno. Por ejemplo, la última vez son representados con cráneos alargados, por eso ellos contenían más alargándose, porque era una práctica común de la realeza egipcia, y también agregan de que, por ejemplo, los que tenían el cráneo alargado lo hacían para parecerse a sus dioses, lo que hablábamos anteriormente. Exacto. Es impresionante cómo van generando contenido junto a ustedes. Bueno, pero una de las cosas que indudablemente yo incluso me niego a creer es que haya sido una sola raza extraterrestre o de otro universo paralelo, intraterrenal. yo puedo agregar. Creo que son varias. Sí, Martín, por favor. Te escucho. Quiero de colonización. El término de colonización creo que es un término que utilizamos nosotros. Y la verdad que pensar en que vinieron a colonizar y que después los sentíamos como Dios, que esas civilizaciones los adoraban o lo veían como dioses, quiere decir que no venían de ese mismo lugar. Entonces, si esos seres vinieron a colonizar, los que venían como dioses tienen que ser de otras razas o otras etnias. Entonces, para mí no es una concepción clara la idea de que vinieron a colonizar. Para mí son más mensajeros que vinieron a dar pautas, ideas y hacer este salto evolutivo en la civilización. Nada, lo pongo ahí como un comentario disruptivo, porque creo que puede llegar a ser cualquiera de las dos. No, acepto esa decisión. O sea, yo creo que la evolución del hombre, ya no de la antigüedad, de la revolución industrial y pongámoslo a estos días, tiene que ver directamente con otras civilizaciones, que no son solamente la terrestre. Además, no podemos tener la prueba tangible, pero probablemente todos nosotros seamos un híbrido de algo que quizás nació de la mezcla de aquellos que vinieron con los que estaban. Nada puede quedar cerrado. Esta es una conversación abierta siempre. Habrá que esperar que baje alguien y me diga, la historia fue así, porque si yo me tomo los libros de diferentes religiones, más o menos me siguen por un mismo camino, pero ninguna me termina de cerrar cuál es la verdadera historia, ¿no? Se te entrecorta, Martín. Sí. ¿Cómo pudieron haber sido una las comunicaciones a veces tienen esas cosas. Martín, se te entrecortó la comunicación. Corta mucho el audio, Martín. Pero no, yo lo que hace un rato. A ver. Mi planteo era cómo ahí te escuchamos mejor. Colonia. Genial. El planteo es, si pensamos que esto puede haber sido una colonia, las civilizaciones antiguas, ¿por qué los adorarían como dioses a los extraterrestres? Si hubiesen venido porque les enseñaban cosas que no sabían. Para mí eran dioses a partir de que conocían cosas que eran superiores. Cuando hablo de colonizar, no digo de subyugar, ni de dominar, sino de enseñar, de ser un ser superior que te enseña. Con lo cual, estoy hablando de alguna manera de no avasallar, sino de enseñar. No, yo lo planteo, por ejemplo, yendo al paralelo de que nosotros vamos a Marte y vamos a hacer una colonia, haciendo el mismo paralelo en que nosotros vamos a tener una colonia en Marte.
¿quiénes serían los dioses que adorarían esas colonias? Me planteo el mismo escenario en nuestra tierra, ¿no? O sea, si alguien vino a colonizar la tierra, los dioses seguramente deberían ser de otras etnias, de otras razas o de otras civilizaciones distintas a las que se conocen. O sea, a ver, quiero trazar ese paralelo, ¿no? Es decir, si los humanos fuéramos como una raza, como una etnia nueva, a Marte, a colonizar Marte, ¿quiénes serían los dioses de Marte? Es que para poder responder eso es difícil la respuesta. A ver, no sé, capaz que Antonio tenga una respuesta mejor que la mía. O Richard. No, hay una cosa que con respecto antropológicamente hablando, si uno ve que, por ejemplo, civilizaciones que hubieron o en la época de que el hombre vivía en las cavernas y aquella primer grupo de humanos que descubrió el manejo del fuego y frente a las otras aldeas o a las otras agrupaciones humanas que habían y no tenían ese manejo, ya eran vistos como seres superiores. O sea, pienso que se manejan las tecnologías. Cuando hay una entidad biológica que viene desde lo alto, desciende con una tecnología superior, indudablemente los que no manejan esa tecnología lo van a ver como seres superiores. Si son superiores, van a terminar siendo inclusive adorados. Si no hay una madurez intelectual, si no hay una madurez espiritual de esos seres, de los seres que, vamos a decir, nosotros, mira, haciéndolo corto, en nuestras salidas al campo con grupos de meditación y de trabajo de contacto que hemos hecho tanto con Sixto, con otros contactados y demás, había personas que cuando veían las luces o veías algo, habían personas, hoy en pleno siglo XX, XXI ya, que se maravillaban de tal manera que se ponían a rezar, se ponían a adorar esa situación, a decir, ay, se maravillaban por el hecho de ver algo anómalo, de luces, más allá de que ni siquiera podían sacar la conclusión de lo que terminaba de ser, lo que estaban viendo, pero como estaban vamos a decir, sumergidos psicológicamente en un ambiente donde la probabilidad era un contacto con origen, con seres extraterrestres, a pesar de que hoy tenemos una conciencia mucho más expandida, tenemos otra forma de entender las cosas, sabemos de que miramos hacia lo de arriba y que entendemos de que hay civilizaciones extraterrestres que pueden llegar a nuestro planeta. Entonces, pero aún así, muchos seres humanos todavía caen en la adoración o en ese estado que es una cosa que no puede ser porque no quiere decir que sean mejores por manejar cierta tecnología, simplemente de que termina maravillándonos el hecho de algunos seres humanos de que tenemos frente ahí algo que es totalmente, que sale de nuestra realidad de todos los días. Entonces, imaginemos eso traspolado a la antigüedad. Vamos a suponer que bajan en una nave seres extraterrestres, que son tridáctilos en la zona de Paracas, y los de Paracas son unos seres humanos indígenas, con cualidades, ¿sí?, muy espirituales y demás, pero de repente no manejan ni cerca los grados de entendimiento tecnológico, psicológico y un montón de otras cosas, porque no los tienen desarrollados. Entonces, hay un abismo tan grande en esa tecnología, en esa presentación, que llega el momento que estos seres humanos, en ese estado, terminan siendo dioses para ellos. Y los terminan idolatrando y quieren parecerse a ellos. Entonces, bueno, ahí se arman las cabezas como son ellos, o buscan hasta caminar como ellos, imitarlos, buscan la imitación. Me parece que va por ese lado, el tema de yo tomando el ejemplo de estos seres tridáctilos que a mí me ha impactado mucho todos los estudios que se han hecho y lo que ha arrojado en el genoma de estos seres, porque eso es lo más increíble. En la genética, estamos hablando de que la diferencia entre un ser humano y un chimpancé es que uno lo ve y hay grandes diferencias. Creo que solo hay un 5% de diferencia en el genoma.
No sé si 5 o 3%. Creo que es una cosita mínima, ¿verdad? Es tan poco, y estos seres arrojaron que había una diferencia de un 60% que era de origen desconocido, el genoma, la genética, el ADN de ellos. Entonces es totalmente de origen desconocido. Es como ver un ser totalmente diferente al ser humano, que tiene comportamientos, patrones diferentes. Si bien es antropomórfico, tiene 2 piernas, 2 brazos, 2 manos y demás, pero es de 3 dedos, tridáctilos, tiene 6 falanges los dedos, son sumamente largos. Tiene grandes diferencias. Entonces llama mucho la atención y para mí, de acuerdo ya a todos estos estudios que han hecho, para mí es una prueba irrefutable y es un ejemplo más de que nosotros hemos estado siendo visitados hace miles de años por entidades de origen extraterrestre o seres de otro lugar que contienen una conformación física, y entonces han necesitado de un artefacto físico o de alguna tecnología física para trasladarse a nuestro planeta. Deduzco, por obvios motivos, ¿no? Sí, ahí están haciendo algunos comentarios los oyentes y están, o sea, hay un debate bastante interesante detrás. Hay más debate en el chat que acá. Nosotros estamos más de acuerdo que en el chat te están matando. Pero ¿sabés qué pasa? Hay una cosa que es concreta, porque empiezan a venir las preguntas donde a veces son hasta difíciles de responder. Alguno por ahí dice, venían de Marte. Y qué sé yo, si hace 20.000 años venían de Marte. Para yo poder probar si venían de Marte hace 20.000 años, tendría que retroceder en el tiempo para eso. ¿Podríamos ser nosotros mismos que nos fuimos después de alguna explosión en Lemuria o en la Atlántida o en cualquiera de esos continentes perdidos y salimos huyendo y algún día nos acordamos que había un planeta donde nosotros habíamos salido y ahora volvemos a ver cómo somos? Por ahí Sixto Pascual te plantea algo maravilloso que dice, no, capaz que somos nosotros que volvemos para buscar aquello que ya no pudieron mantener, que es el sentimiento, llorar, reír, cosas que en la evolución que llegaron, tan tecnológica, tan avanzada, perdieron lo más importante que son el sentir, el llorar, el tener un amor, un dolor, cosas que de pronto puede ser que seamos nosotros mismos, pero de cualquier manera, siendo nosotros mismos, son extraterrestres, porque vienen de otro momento y de otro lugar, ya no son más terrestres. Nosotros puede ser que tengamos un origen extraterrestre por mutación artificial, como para mí ha sido lo del homínido, pero también puede ser que las actuales visitas y las visitas que en el mundo, en la vida de la Tierra, se pueden poner 5.000, 10.000 años, y no es un tiempo tan largo para lo que es la vida de la Tierra, sea un tiempo donde están volviendo aquellos que se fueron, y otros, porque también está el otro problema. O sea, tenemos un montón de multiplicidad de pruebas que nos dejan lo del maíz, lo del ovni, la imagen de por qué se llaman las pirámides Ra y Sol. La pirámide del Sol, la pirámide de la Luna, hablamos todos los planetas. El conocimiento que tenían los mayas, los aztecas, los egipcios, los incas, sobre algo tan difícil como la astronomía. Los griegos manejaban la astronomía, pero los griegos habían tomado la letra de anteriores civilizaciones. Simplemente, capaz que la estudiaron un poco mejor y la acomodaron a lo que nosotros conocemos hoy. Creo que en esto Antonio, que anduvo dando vueltas por algunos lados, me puede agregar un poco más de la idea, pero creo que por ese lado va el pensamiento. Sí, pero estaba recordando, por ejemplo, el conocimiento de mayas, aztecas e incas. Los mayas conocían la duración del año terrestre, y esto ya se sabía
en el siglo XIX, conocían la duración del año terrestre con el siguiente error: 0,0,002. 0,002. 2/10 milésima. Tanto es así que el marqués de Laplace, que recibió esta información y al cual no se le puede decir que pensaba en extraterrestres ni cosas por el estilo, cuando el marqués de Laplace se entera de la precisión que los mayas tenían sobre la duración del año terrestre, él mismo escribe una carta a la Academia de Ciencias de París diciéndoles, textual, este dato debieron haberlo obtenido de alguna otra forma. Porque no hay manera de pensar de dónde salió la tecnología para conocer eso. A medida que ustedes van viendo, recorriendo por donde quieran, van a encontrar permanentemente la evidencia irrefutable de tecnología que aún hoy sería difícil o imposible de desarrollar. Tomen un ejemplo. Yo estudié egiptología con un investigador argentino muy famoso, el doctor José Álvarez López, autor de numerosos libros de egiptología. Pero él además era ingeniero, entonces tenía una formación matemática importante. Y él nos enseñaba siempre esto, cosa que la primera vez que estuve frente a las pirámides de Jeops, Kefren y Miserino, me acordé perfectamente. Él decía, no es tan importante eso de lo que hablan todos, miren los bloques para construir las pirámides, bloques que tienen toneladas y toneladas, bloques que vienen de una cantera que está 200 kilómetros al sur de donde están las pirámides, al sur yendo por el Nilo, navegando el Nilo. Las canteras están identificadas, esto no hay discusión. ¿Cómo se pudieron transportar? Él decía, todo eso no es lo más importante. Lo más importante es que para haber construido Jeops, Kefren y Miserino, antes de construirlas, tuvo que haber ingenieros con un conocimiento de estudio de resistencia de suelos que en estos tiempos, desde fines del siglo XX, mediados del siglo XX, lo tenemos. Porque la cosa era, hay que poner todos esos bloques que pesan sumados miles y miles de toneladas en un suelo que lo resista, que no se parta, que no vaya a un costado ni para el otro, para que estas pirámides se mantengan erectas el tiempo que sea necesario, que es la eternidad. Y nos olvidamos de eso, pero el doctor Álvarez López subrayaba eso. ¿Quiénes fueron los ingenieros que hicieron los estudios de suelo de manera tal que todavía hoy podemos visitar 3.500, 4.000 años después, Jeops, Kefren y Miserino y están tan sólidas como el primer día? No es solo quienes hicieron los bloques, los trajeron, los pusieron tan ajustados que uno quiere agarrar un papelito y poner el papel entre un bloque y otro, no entra. Eso lo hemos visto todos los que hemos estado allá. No, el tema es el estudio de suelos previo. ¿Quién tenía las máquinas y los conocimientos matemáticos para hacer el estudio de resistencia de suelos? Sobre todo teniendo en cuenta que 3 o 4 dinastías después de la construcción de las grandes pirámides, los egipcios quisieron seguir construyendo pirámides, mucho más pequeñas. Acuérdense que la pirámide de Jeops tiene casi 160 metros de altura. Pirámides mucho más pequeñas. ¿Saben dónde están hoy en día? Se pueden ir a ver esas pirámides. ¿Saben dónde están? Pirámides de 15 metros, 20 metros, 30 metros. ¿Saben dónde están? En el suelo, tapándose por la arena del desierto del Sahara. Se cayeron todas. Es decir, en vez de hacer ese avance que nosotros suponemos que es lineal y ascendente, si puedo esto, mañana puedo más y después puedo más,
misteriosamente, y lo digo de manera irónica, por supuesto, después de haber construido Geops, Gefren y Miserino, que hoy en día las podemos seguir viendo sólidas, un estudio de suelos perfecto, la resistencia para tener esos miles y miles de toneladas, 2, 3, pongamos 500 años más tarde, el faraón dice, hagamos una pirámide de 20 metros, se les cayó. Al poco tiempo se cayeron todas. ¿Cómo? Nunca más supieron construir. ¿Cómo se puede explicar esto? Perdieron la memoria. El ingeniero una amnesia terrible. O perdieron al maestro constructor, perdieron ahí, me parece. Sí. Perfecto. Perdieron al maestro constructor. Porque el maestro constructor. Es maravilloso. Pero, ¿qué era Egipto? ¿Qué era Egipto antes de la construcción de las pirámides? Un humildísimo pueblo que vivía gracias al Nilo y a las crecientes del Nilo, un pueblo que no tenía mayor cultura, repentinamente hace una flecha ascendente y luego hace repentinamente una flecha en caída. ¿Cómo se explica esto si no es por la intervención de gente con un desarrollo tecnológico, científico, matemático, pero desarrolladísimo, y que un buen día dijeron lo que se acaba de decir, se perdió el maestro constructor, se fue el maestro constructor. Y eso mismo pasó acá en Centroamérica con lo que ustedes hablaban, la pirámide del Sol, la pirámide de la Luna, pero ahí ya, porque si bien la pirámide del Sol y la pirámide de la Luna en Teotihuacán, que está, este es otro hecho curioso, miren, no está escrito en ningún lado, pero que a mí me llama la atención. Si ustedes están en el Cairo, en un edificio de 3, 4 pisos, y miran hacia el lado adecuado, se ven las pirámides de Geops. Es decir, la pirámide de Geops, Gefren y Miserino está muy cerca de la capital de Egipto, del Cairo. Y curiosamente, Teotihuacán también está muy cerca de la capital de la nación mexicana, la Ciudad de México. Curioso. Por eso se puede ir volver en el día, pero lo curioso es que ¿cuál es la historia precolombina de la pirámide del Sol y de la Luna? ¿Y por qué se le puso el nombre, que es un nombre ya postcolombino, de Teotihuacán? Teo es Dios, la ciudad de los dioses. ¿Por qué se llama la ciudad de los dioses? Porque en la historia precolombina, Teotihuacán, la pirámide del Sol de la Luna y otras cosas que hay alrededor que he visto yo y no se suelen publicitar. Por ejemplo, hay pisos que son de mica y la mica es un alto conductor de la electricidad, de la energía. Esa mica proviene de canteras que están a 500 kilómetros de Teotihuacán. Los arqueólogos no tienen la menor idea de por qué se hacían pisos o techos de mica. Es evidente que la explicación tiene algo que ver con lo energético, pero claro, no hay explicación. Ahora, ¿por qué Teotihuacán? Porque para los pueblos originarios, esa ciudad ellos la encontraron. No, ni mayas ni aztecas, ninguno se atribuye a haber construido, no solo las pirámides, toda la ciudad. Dicen, la ciudad la construyeron los dioses para nosotros y nosotros fuimos a habitarlas. Muchachos, más que interesante el relato. Interesante, sí, más bien. Y Estuve qué ahí. coincidencia, ¿no? Antonio, hay coincidencia que justo están en el mismo paralelo, Exacto. digamos, la construcción de las pirámides de Egipto y las pirámides de México y eso, están en el mismo paralelo, ¿no? Están en el mismo. Eso. Están en el mismo. Están en el mismo, eso ya lo han visto hace tiempo, porque además no es discutible, ese es un tema geográfico. Eso, claro. Y llama mucho la atención. Obviamente
hay una explicación académica, que es que como las pirámides lo que simbolizan es la materialización del rayo del sol, entonces están puestas dentro de la línea de un paralelo donde en momentos de equinoccios o de solsticios la luz del sol incide de una manera distinta, específica. Bueno, pero hasta podría ser así, incluyendo sí, eso. Sí, Lo que no hay una explicación, yo estuve por suerte en Teotihuacán, de por qué las dos no miran para el mismo lado, por ejemplo. Y algo que refuerza tu teoría, Antonio, ese ingeniero que de golpe desapareció, o que en el caso de la zona de los mexicanos, los teotihuacanes, los toltecas, aztecas, mayas, que ninguno se registra como el constructor de esas pirámides, digo, pensaron además que la pirámide no fuese solamente una pirámide, sino que tuviese debajo de ella cámaras, recovecos, pasadizos, lugares fúnebres y no tan fúnebres, demasiado pensada para una civilización que no sé si estaba preparada para entender todas esas cosas. Por eso, cuando yo hablo de civilizaciones ovnis del pasado, estoy diciendo, acá hubo alguien que vino, no sabemos de dónde, por ahí alguien preguntaba, ¿vinieron de Marte? ¿Y quién sabe en aquellos años si vinieron de Marte? Hoy Marte no pareciera ser un planeta habitado por una raza muy inteligente, en teoría, porque pueden no ser una raza, expuesta y sí ser subterránea, no lo sabemos. Esto lo vamos a empezar a saber a partir de llegadas de las ondas, porque mientras no bajemos y veamos qué pasa, vamos a estar con la duda, Nos vamos a seguir manteniendo en la duda y va a ser difícil poder redondear. Esto no lo vamos a ver, creo que ninguno de nosotros que estamos acá. Probablemente va a pasar una cantidad de años que en la vida de la Tierra no van a ser tantos años. El problema es que nosotros seguimos manejando el problema del tiempo, en mi opinión, ¿no? Claro. Digo, desde el punto de vista de que la vida del ser humano, de un promedio de 80 años, vamos a poner una expectativa de vida bastante larga, que si te agarran 2 o 3 pandemias como la del coronavirus te puede complicar incluso, no tiene, pero es verdad, no tiene en el desarrollo una posibilidad de viajar en el tiempo y en el espacio, porque no es solamente viajar en el espacio, hay que viajar en el tiempo. Lo que decía Richard, si a nosotros no nos ponen en una cámara hiperbórea o vaya a saber de qué naturaleza para podernos mantener vivos en estado, digamos, latente o en un estado ahí de semivida para poder llegar a otro lugar y bajar y estar consciente de lo que voy a hacer, voy a estar en problemas, no voy a poder desarrollar tanto. Mientras sean naves no tripuladas, vamos bárbaros. El problema es después. Ahora, sí, Jorge, una de las cosas, a mí uno de los temas que me ha apasionado muchísimo dentro de la ufología, de los estudios, es justamente el contactismo, ¿no? Ciertos contactados que han tenido un acercamiento de información bastante interesante con estas entidades biológicas extraterrestres o estos hermanos mayores. Y por ahí me llega mucho aquel contactado Billy Meyer, Edward Billy Meyer, de Suiza, este granjero suizo manco, que él contaba que esta Jen Jansen, la cosmonauta con la cual él tenía un contacto directo, hasta con ella, ¿no? O sea, empezó un contacto telepático, pero después mantuvo un contacto más directo con ella. Y lo que me llamaba la atención era que le había transmitido la información de cómo ellos utilizaban una nave interestelar para viajes por el hiperespacio. Y naves más pequeñas una vez que entraban dentro de los sistemas planetarios donde ellos querían acceder. Y ellos le explicaban a Billy Meyer que utilizaban una tecnología de impulsores de taquiones, algo parecido a lo que en la Tierra ya se ha estado haciendo desde la década del 70, 80 como experimentación a nivel de laboratorio. Y explicaba que ellos lo que hacían era impulsar esa nave interestelar a superar la velocidad de la luz.
una vez que superaba, no era que viajaran a la velocidad de la luz, ellos superaban la velocidad de la luz con estos impulsores y ubicaban la nave en lo que se llamaba en el hiperespacio. Hiperespacio viene a ser una dimensión donde el tiempo y el espacio se colapsan, se detienen, no hay tiempo ni espacio. Entonces, lo que ellos pueden viajar de las Pléyades, como decían que estaban en contacto con las Pléyades, seres de las Pléyades, que está a 520 años luz de distancia de nuestro sistema solar, ellos lo podían hacer en el tiempo que llevaban en acelerar esa nave a superar la velocidad de la luz, entrar al hiperespacio y luego desacelerarla ubicándolo en el cuadrante donde ellos querían aparecer. Entonces, de repente le podían llevar a escasos minutos el trasladarse 520 años luz de distancia. Entonces perfecto, no necesitarían ninguna... Yo coincido, Richard, con eso. Creo que incluso alguna vez lo hablamos. El tema es que mientras no tengamos esa tecnología probada y comprobada, claro. Comprobada, porque a ver, probarla, la podemos probar. Habrá que comprobar de que puedan volver y que estén en el mismo tiempo que cuando se fueron, ¿sí? ¿Te acordás cuando se hablaba de no se puede ir a Venus ni a Marte porque sería un viaje que cuando vuelvan tendrían 40 años menos que las personas que vivían en la Tierra? Me acuerdo, década del 80, 70, 80 se hablaba de eso. No era yo un gran estudioso en aquel momento, pero sí me acuerdo haberlo leído en muchas oportunidades. Entonces a mí de pronto me parece que el hombre, probablemente con estos seres extraterrestres que nos están dando vuelta continuamente, va a llegar a eso. Y cuando llegue a eso, va a tener la posibilidad de hacer lo mismo que hacen ellos. Porque en definitiva nosotros, es como dijo Antonio, a los mayas les enseñaron a usar el maíz y con el maíz, después el maíz se diseminó por el mundo y ahora todos tenemos maíz, ¿o no? Digamos... y dice que el maíz no es autóctono de la tierra. Claro, dicen que no es autóctono de la tierra. Bueno, prueba más irrefutable de que no somos exactamente una original y mucho menos esa teoría de el único punto donde el rayo ese famoso que cayó, como bien explicaba Antonio, pudo generar un cuerpo humano perfecto, con fallas, por supuesto, termina teniendo fallas, pero si uno mira cómo funciona el cuerpo humano, es un aparato perfecto. A ver, cada uno de los órganos no están porque sí. Todavía hasta el apéndice sigue teniendo una tarea que hacer en el cuerpo humano. No, por supuesto. ¿La querían sacar? No, pero espera, si la podemos no sacarla mejor. A ver, o esa otra teoría de vamos a perder los dedos de los pies y de las manos. Puede ser en la evolución del hombre. Todavía estamos, si ustedes quieren, haciendo el jardín de infantes, el kindergarten de la historia del hombre en el desarrollo científico, por ahí. Pero ¿sabés qué pasa? Es que hay algunas cosas que están tan a la vista. Sir Arthur Conan Doyle le hacía decir a Sherlock Holmes en sus novelas que cuando uno quiere ocultar algo, la mejor manera de ocultarlo es ponerlo bien a la vista porque nadie le va a prestar atención. Yo estaba escuchando lo que vos señalás, que está absolutamente así, sobre el cuerpo humano, pero nosotros hemos analizado lo que es la vida vegetal. Ustedes se dan cuenta que un día unos egiptólogos entraron en unas tumbas egipcias y encontraron que al lado de la momia había unas vasijas llenas de trigo. Trigo de hace 4.000 años. Bastó humedecerlo y hacer lo que en la escuela primaria llamábamos la germinación. Las semillas crecieron, o sea, dieron lugar a una planta de trigo sana. Gracias a esto los botánicos pudieron estudiar bien cómo eran las plantas de trigo en Egipto hace 4.000 años. Esas semillas habían estado allí guardadas, hibernando, llamémoslo así, en estado vegetativo, 4.000 años, y alcanzó que le pusieran la humedad necesaria
para fructificar. Se han encontrado, esto es más reciente, esto es de ahora, semillas de 30.000 años aplastadas en zonas de montaña, como podría ser en los hielos eternos en los Himalayas. Se han sacado esas semillas, ¡voilá!, dan lugar a una nueva planta. Estuvieron 30.000 años metidas ahí. Bueno, hablemos de la antigüedad. Decía, más que la antigüedad, de lo que se puede vivir. Decía muy bien Jorge, bueno, 80 años, un buen promedio de vida para el ser humano. Pero ustedes saben que hay determinado tipo de pinos que viven 3.000, 4.000, 5.000 años. Las famosas secuoyas, que viven 2.500, 3.000, 4.000 años. Aquí, en la quebrada de Humahuaca, vuelvo, en el pueblito de Purmamarca, al lado de la iglesia, frente a la plaza donde están los artesanos. Sí, una feria artesanal. Una feria artesanal. Ahí está con el cartelito un quebracho que ya estaba vivo cuando Cristóbal Colón llegaba a América. Tiene más de 500 años. Pero, o sea, tenemos a la vista, por eso dije, miremos lo que está a la vista. Estos vegetales que son capaces de vivir miles de años, que son capaces de tener semillas que pueden pasar miles de años, la sembrás y sale la plantita. Acá hay secretos de la vida y de la longevidad que se nos están pasando desapercibidos y donde también hay que hacerse la famosa pregunta de cómo la naturaleza pudo desarrollar semejantes formas vivientes que puedan vivir lozanas, bárbaras, 3, 4, 5, 6.000 años. Perdón, las tortugas. Las tortugas viven, no sé exactamente el tiempo, pero según el tipo de tortuga, superan fácilmente los 100 años. Sí, las tortugas superan los 100. Sí. Un animal que se supone que es un animal, digamos, que debió haber visto cosas que ya no las podría contar porque no tienen la capacidad para poder hacerlo, pero la realidad es que si nos vamos para atrás, no había puesto en valor eso que decís, Antonio, de la antigüedad de las plantas, ¿no? Claro. Que sí es cierto. Lo cual, además, ratifica de alguna manera que esto está todo pensado. Exacto. Esto es un plan y somos parte de un plan. No sé qué piensa Richard. Totalmente. ¿Qué piensa Ariel, que también tiene sus ideas de ese tipo de cosas? Lo veo ahí riéndose porque algo de eso piensa a veces. No, la verdad que me estoy riendo, primero porque los estoy escuchando y segundo porque estoy leyendo un poco el chat de la gente de lo que está hablando y la verdad que lo sigo un montón y una de las cosas que le llama la atención, antes de dar mi opinión, que me parece que no vale la pena, están hablando mucho del tema de la sangre RH, que es un tema que la verdad que está circulando y que les encantaría escuchar un poco sobre el tema. Estamos a 1 hora 23 de vivo. Dice que el ORH o LRH negativo, dice que es el factor de origen desconocido de la sangre, que es un factor, por eso se dice que es de origen extraterrestre, y les habla alguien que es ORH negativo. Que es una sangre, algunos le dicen que es la sangre universal, ¿no? Pero digo, yo soy donante de sangre, todos los años dono mi sangre, todos los años, hace más de 20 años que soy donante voluntario de sangre en el banco de sangre acá. Y siempre que me ven venir, dice, venga, es una sangre poco común, entonces siempre es muy requerida. Venga que lo vamos a exprimir. Ahí va, hasta la última gota. Pero fíjense que esto que estamos diciendo y que los que nos están siguiendo preguntaban, esto sí hay una coincidencia total, desde los académicos, más profesores titulares de la universidad, a nosotros, a cualquiera de nosotros.
Todos coincidimos en que se desconoce el origen de este RH factor. Se desconoce. Después podemos decir lo que se nos ocurra, pero sí, que el origen es desconocido, es desconocido. Vaya por prueba. Eso, sí, por eso empleé ese término, origen desconocido. No quise decir origen extraterrestre, porque hay algunos que ya te ponen... Claro, la interpretación puede ser ambigua. La interpretación podrá o no ser ambigua. No quedan demasiadas opciones para buscar. El desconocido termina llevándonos a pensar que alguien nos cargó ese tipo de sangre. De algún lado salió. Suele pasar. No salió de la nada. No. Suele pasar, como bien decían ustedes recién, que muchas veces lo más preocupante, o por lo menos aquello que las personas suelen tener, esa disyuntiva de creer o no creer, está mucho más a nuestros ojos de lo que creemos, o forma parte de lo cotidiano, como hablamos siempre de los fenómenos paranormales en general, que decimos que tienen mucho más que ver con lo cotidiano que con lo que uno cree o ve en las películas o lee en los libros, digamos. Depende de la capacidad de lo que uno quiera percibir o entender en su realidad con respecto a lo que vive o profesa, ¿no? Correcto. La verdad Ari, sabiendo que nos queda poco tiempo del programa, a mí me gustaría, si les parece, los invito a que podamos hablar un poquito de los últimos, a ver, el avistamiento que tuvo Richard en Uruguay, que nos comente un poquito cómo fue. No sé si tenemos el pedacito del corto que nos pasó Richard, si lo podemos llegar a pasar, ahí, Ari, en algún momento de la charla o no. A ver, lo busco. Mientras ustedes charlan, lo voy buscando. Dale, genial. Bueno, sí, la verdad que, no sé, Richard, si querés presentar el caso de cómo fue. Simplemente esto partió de parte de Gustavo Farías, ¿no? Que es compañero de AUDIP, el director de AUDIP de Uruguay. Amigo de la casa. Y amigo de la casa, amigo con él, siempre estamos con él trabajando juntos. Y él en la mañana, él vive, mejor dicho, trabaja a unos 4 kilómetros de donde yo vivo, ¿eh? Más o menos la distancia. Es muy cerquita de donde está el Antel Arenas. Y él salió a las 10 de la mañana, miró y de repente en una rendija del cielo, ahí en un espacio muy, muy pequeño, vio 2 objetos metalizados suspendidos y balanceándose en el cielo, a no muy alta altitud. Y entonces quedó impactado, llama a un compañero de trabajo, viene, lo ven los dos y me llama inmediatamente por teléfono. Yo lo atiendo y me dice, mirá, acabo, estoy viendo, se están retirando recién 2 objetos metalizados. Digo, sacale foto, digo, filmalo, digo. Entonces dice, bueno, dice, se acaban de ir, dice. Digo, bueno, voy a salir yo, digo, ya aprovecho, saco mi perrita, digo, que es una salchicha, digo, vamos a salir con la perrita. Y salí con la perra y salí con el teléfono celular y entré a mirar el cielo y de repente observo, de la misma distancia, un objeto, ahí está. No sé si se puede ampliar más la imagen o no. Yo traté de hacerle un zoom, ahí está. Al principio trato de enfocalizar. Bueno, ahí tenés otras, esos son varios objetos que hay ahí. No sé si está la imagen ahí que yo te mandé, la imagen pura ahí. De repente, esta es la segunda imagen, porque primero grabé una donde ahí aparecen varios objetos. Inclusive me llamó la atención porque estos objetos danzaban entre ellos, se movilizaban entre ellos. Sí, se ve cómo se movían. Era impresionante verlos. Acá se ve una ampliación del primer objeto que pasa por ahí arriba, ahí lo agarramos. Ahí en el edificio está ahí exactamente esa toma. Esa fue la primera toma que hice. Y estábamos a escasos 20 minutos de lo que había visto Gustavo, y yo lo percibo. Y lo interesante de este objeto que está ahí, que se acerca al edificio, él va a pasar el edificio, pero él retrocede, va para un costado, va para el otro, inclusive hasta hace un amague en un momento ahí de la filmación. Va y viene, va y viene. Sí. Va y viene. Hace como que va para un lado, ahí se frena, se para, y vuelve ahí para un lado y para el otro, y ahí se termina de meter.
detrás del edificio. Yo voy por detrás del edificio a ver si puedo seguir enfocándolo, pero no lo encuentro. Y el segundo avistamiento que me agarró totalmente de improviso porque venían 5 o 6 objetos y típicamente venían danzando. Era como una danza que tenían ellos. Venían y se acercaban y iban para atrás y se rozaban y iban uno para acá. Yo al principio pensé que eran aves que estaban allá arriba, pero después mirándolos bien ya me di cuenta que no, porque aparte tenían una plasticidad de movimiento, una forma de desplazarse en el aire, como que el propio aire parecía que no ofrecía ninguna resistencia en ellos, o sea, era como que acompañaban prácticamente el movimiento, era algo fantástico, realmente. Me encanta la humildad del investigador paranormal que dice, pensé que era nave, ¿no? O sea, el descreerlo antes de poder confirmarlo, ¿no? Sí, lo que sucede es que uno, primero que nada, yo como investigador dentro de todos estos temas y acostumbrado a través, cuando éramos corresponsal del CIOBI, el Centro de Investigaciones del Uruguay, uno de los más importantes, y así fuimos también en su momento, fuimos corresponsal de ONIFE en el departamento de Maldonado, de Fabio Serpa, que fue acá en Uruguay se llamaba GEIFO. Y en esa década del 70 aprendí mucho en la investigación, en las salidas de campo, ir a recorrer los lugares. Y entonces nosotros hacíamos observaciones y esas observaciones nos permitíamos deducir, sacar las conclusiones. Yo primero buscaba la lógica de que fuese algún objeto conocido, de que fuesen aves, pájaros, insectos, yo qué sé. Uno mira y saca primero esas conclusiones y va descartando. En la medida que vas descartando, te vas quedando con algo que ya no es conocido y que ya empieza a parecerse más a una anomalía, a un fenómeno anómalo, que esto fue en pleno día. En la jerga de la investigación, ¿no? La desacreditación está antes que la acreditación, pues me resultó por lo menos simpático escucharlo, decirlo en vivo, ¿no? Lo primero que pensamos nosotros, que somos quizás los que defendemos algunas posiciones, lo primero que nos proponemos es no confirmarlo, es ponerlo en duda, ¿no? Que es quizás lo que la gente totalmente. piensa distinto. Es totalmente, así. Es así. Uno tiene que ir evaluando. Tengo un recado acá que me dicen que no me olviden, por favor, dice Chifle al profesor Las Heras que le tengo un regalo desde hace 8 años que nunca le pude entregar. Por suerte no es perecedero, dice. Bueno, esperemos que no tenga que cumplir la década. Esperemos que no tenga que cumplir. Le debemos una reunión a Flavio con nosotros, así que el día que nos juntemos lo vamos a invitar a Las Heras también, así logramos que se cumpla ese momento, esa entrega. Recibo el regalo. No, para colmo ahora, no está fácil para salir ahora, ¿viste? Te lo llevo, le dice ahora, no se puede, te lo llevo. Suerte que no era el Masita, ¿no? Antonio, gente, siguiendo con la línea Dale, Antonio. ¿Qué quieren que diga? No, la idea era quizás te quedaste mal con el tema del regalo, me parece. Claro, me quedé pensando, sobre todo digo, porque imagínense si es un pan dulce o algo así, 8 años, ya no lo voy a... Son como las semillas, che, ni Antonio. Aunque a la mañana lo mojen el café con leche. No se va. Lo que vale es el gesto. Lo que vale es el gesto, así que yo estoy agradecido. Bueno, genial. Pero de todos modos, que busque cómo enviármelo, me escriba a mi página ahí en Facebook, Antonio Lacero, un mensaje, ya vamos a arreglar de alguna manera. Chicos, hemos pasado la 0:30 ya, ¿eh? Sí, ya estamos cerrando. Vamos a cerrar. Mira, me dejan una pregunta, pero la vamos a dejar para la próxima, si les parece. Para arrancar por ahí. Y se les puede preguntar a todos qué piensan que es Dios para ellos. Así que, como nos vamos a extender esa es muy difícil. Eso lleva toda una noche. Te prometo, Soledad, que el próximo Living Ufológico arrancamos con eso, que tenemos para desplegar ahí.
Y un programa de Los primeros programa entero, hay que 45 empezar a las minutos los dedicamos a eso. Claro, cada uno. No, pues, un programa de trasnoche. va a Correcto, ser. correcto. Exacto. Yo quiero agradecerle especialmente a Richard y a Antonio porque la verdad es que Dogma está incursionando recién en estos tiempos en ufología, cosa que hasta hace poco tiempo no entrábamos y nos viene muy bien, muy bien que la verdad nos puedan acompañar gente que sabe de lo que está hablando, que probablemente con mucha distancia nos superan en sus conocimientos, pero además que tienen la vivencia de las investigaciones. Siempre digo, es muy fácil hablar de investigar, pero probemos lo que se investiga, demostremos, como dice Richard. Yo hablé con Gustavo por separado y me dice, eran plateados, eran metálicos. Yo lo conozco a Gus y sabía, estaba tan sorprendido como siempre, o sea, porque a nosotros mismos nos pasa que todavía nos vivimos sorprendiendo y eso es lo maravilloso. Pero además escuchar a gente como Antonio, como Richard, que tienen tan claro los conceptos, que pueden sacarte de la galera los paracas, te ponen Egipto y te hablan del calendario maya y con una facilidad que es muy difícil de hacer, indudablemente hace el crecimiento nuestro y de nuestra audiencia, que no sé cómo habrán dado en números, pero después seguramente Ariel nos dará una idea, pero veo que se mueve y se mueve y se mueve de una forma imparable, el chat, Jorge, solamente el chat. Jorge, Sí. Usted es demasiado humilde porque usted es un gran investigador. Yo tengo datos de que usted es muy buen investigador, Jorge Fernández. No se me ponga demasiado humilde. Lo que pasa es que a mí Ariel López me llevó para el lado de la paranormalidad, con lo cual yo incursioné en otras cosas y ahora, digamos, estoy, viste, como que haciendo un poco de equilibrio. Ahora que podemos jugar y hablar también de ovnis en Dogma, pero es maravilloso. El aporte de Martín, no sabés lo que vale. Y quiero resaltar el de Maru, el de Diego Cosco, que hizo un video maravilloso de presentación, el de Axel, el de Guillermo. Sí, esto es un equipo que además está en expansión, no es solamente un equipo, porque todos son Dogma. Richard es Dogma, Antonio es Dogma. Dogma quiere ser eso, quiere unir, no quiere romper. Y quiere difundir y que la gente trate de entender lo que somos nosotros. Así que a los dos invitados desde ya les agradezco infinitamente, a los que nos siguen y nos mandaron 100.000 mensajes, pobres, la mitad de los mensajes son imposibles de contestar porque nos llevaría el programa entero contestar uno. El de Dios es un programa, pero digo, esto está bueno y hay que repetirlo y hay que sumar gente. Me pareció maravilloso y no puedo más que agradecerle a los dos. Sí, la verdad, bueno, yo les agradezco a ustedes, realmente les agradezco a Ariel, a ti, Jorge, a Martín, que siempre está tan presente, y bueno, ni que hablar a mi querido colega Antonio, que realmente ha sido un placer compartir contigo en este programa. Para mí también el agradecido soy yo, para con todos ustedes. Realmente un ejercicio mental, de pensamiento, de reflexión, de creatividad. La verdad que es el tiempo mejor invertido. Espero que a los que nos siguen les haya sido útil también. Y te quiero decir algo, un abrazo para todos. Pudiste con la tecnología. No te superó. Al final siempre se puede. Es la primera vez que se puede. Siempre, claro. Ya para la próxima estoy hecho un experto. Totalmente. Usando este sistema, sí. Sí. Bueno, contarles, la verdad que para Dogma y para todo el equipo en general, como decía Jorge, somos un equipo de laburo. La verdad que los que ponen el video, los que ponen el poder salir en vivo, Martín que hace la organización, Jorgito que se comunica con los demás,
yo que pongo la caripela, y la verdad que es un lujo haberlos tenido. Me pasé 1 hora y media, casi 2 horas, escuchando genios. La verdad que Perdón, me olvidé de Fede Orbes. Me olvidé de Fede Orbes. Fede, ahí me está escribiendo. Me olvidé de Fede Orbes, que es el que contesta todo. Además, y que sabe mucho de muchas cosas. Quiero contarles que el viernes vamos a eso que hablamos de que Dogma comparte con un montón de grupos y tratamos de generar una gran familia. El viernes vamos a estar transmitiendo un vivo con la gente de Paranormal de Tierra del Fuego, Paranormal TDF, búsquenlo por ahí en Facebook, vamos a estar saliendo en vivo con ellos. Y la idea es en unos 15, no me acuerdo cómo viene la grilla, pero más o menos en 15 días o un poquito más, vamos a estar haciendo junto a UDIP y junto a Paranormal TDF también, un vivo por nuestro canal. Así que véanlo porque va a estar muy bueno. De investigador a investigador vamos a estar charlando de todo lo que se viene, de equipos, de técnicas nuevas y todo eso. Así que no se lo pierdan. Buenísimo. Gracias al equipo, gracias a la gente que nos sigue, que nos banca hasta esta hora y que está ahí. Gracias totales. Estuvo buenísimo. Sí, muchas gracias por esta invitación. Y gracias a toda la audiencia. Nos vemos, Muchísimas gracias. Un abrazo grande para todos. Nos vemos, chicos. Lubin, un abrazo. Los que siguen la página van a estar los flyers de todo lo que tiene que ver con los próximos vivos. Tenemos definido todos los vivos que vienen en los próximos meses, tanto para agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Cada mes vamos a tener una temática distinta en los vivos que van a salir. Así que en breve ya los van a poder ver los flyers tanto en YouTube, en Facebook y en la página de Dogma. Así que nada, igual lo vamos a ir repasando los vivos, pero la verdad que se está armando una dinámica un poco más organizada como para ya definir los meses de cada tema. Y la verdad que es meterle a pata, meterle a fondo. Los que tengan preguntas, los que tengan inquietudes van a tener el espacio para poder hacerlas. Y nada, la idea es poder ir creciendo entre todos, ¿no? Así que bueno, gracias por este espacio, gracias a todos. Gracias por estar y les manda saludos todo el mundo. Tienen millones de mensajes después para leerlos tranquilos, que el live queda grabado en el Facebook, así que después cuando tengan ganas, chumbenlo porque salen todos los comentarios y todos los elogios y agradecimientos que les dieron. Les mando un abrazo enorme y gracias por estar junto a Dogma. Gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias, Buenas noches a todos. Hasta la próxima.